Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos de América, transmitiendo en esta ocasión totalmente en idioma español para Hispanoamérica. Y le doy la más cordial bienvenida a Carmen Nosal, una mujer poeta que nació en Asturias, España. Creo que es Gijón o Gijón, no sé cómo se Gi- pronuncia. Gijón, Gijón, Gijón. Gijón, Asturias, de España. No digo la edad por respeto a las damas. Pero reside desde ya aproximadamente unos 30 años, o un poquito más o un poquito menos, en la Ciudad de México. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores también de México. Es autora de libros de poesía, entre los que se cuentan Visiones de Piedra, que ganó un premio de 1991. Otro se llama Vaga Luz, también con premios. Aguamor, La tinta de Alcatraz, esa es la editorial, me imagino, ¿no? Hacia los flecos del frío, Espejo de Luzbel, y así nos vamos. Y por aquí me enviaron un poema que se llama Sed. Ahí tenemos tiempo de que la escuchemos. Pero el tema del día de hoy es que ella forma parte de las casas de poetas, de la cual yo soy el director acá en Estados Unidos de la Casa de Poetas de uno de sus paisanos, Federico García Lorca. Yo no me considero lorquiano, pero yo he dirigido teatro por muchos años y de mis fuertes eran las obras de García Lorca. La más chistosa fue Los títeres de Cachiporra, Ah, la tragicomedia de La Seña Rosita y el Don Cristóbal. Y así otras como Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba. Pero vamos a hablar de las casas de poeta. Y hay un poeta que está cumpliendo 100 años de nacimiento, me tengo entendido, que es Ramón López Velarde. Y creo que usted es la encargada de que me pueda platicar de la vida de Ramón López Velarde. Platique un poco y bienvenida al programa. Hola, muy buenas tardes a todo el público hispanoparlante residente en Estados Unidos. Los saludo a todos con mucho cariño y muchas gracias, Armando García, por esta oportunidad. Eh, Aquí estoy desde la Ciudad de México y bueno, pues tuve la oportunidad en dos ocasiones, primero cuando era muy jovencita, tenía 23, 24 años, de trabajar en la casa del poeta Ramón López Velarde, ubicada aquí en la colonia Roma, donde también radico y vivo desde hace muchos años. Y posteriormente, hace como 3, 4 años, volví a trabajar otros años en esta misma fundación que se llama la Fundación de la Casa del Poeta. Entonces, pues de Ramón López Velarde se puede hablar durante semanas, durante meses, durante toda la vida, porque no solamente tiene una vida impresionantemente rica, sino también una obra invaluable. Pero yo me voy a abocar a platicar un poco de lo que fue la última morada de Ramón López Velarde, ¿no? En lo que es la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, una colonia que, por cierto, se resiente mucho con los terremotos. Es de las zonas más dañadas por los sismos. Cuando tiembla en México, la colonia Roma es un punto neurálgico porque fue construida sobre mantos acuíferos, sobre una laguna, pues, ¿no? Entonces hay cavernas con agua y bueno, pues es problemático. Cuando pasa el camión del gas, pues tiembla la casa, ¿no? El departamento. Entonces, de acuerdo con el historiador Manuel Orozco Iberra, esta colonia, que es la colonia Roma, durante la época prehispánica, lo que era en realidad era un islote que estaba rodeado por canales. Era un barrio que se llamaba Aztacalco, que significa en español
lugar de las garzas. Y a inicios del siglo XX se empiezan a abrir puertas a lo que es la clase social en crecimiento, y en particular la clase media comienza a beneficiarse por lo que era el desarrollo de las ciudades, de tal modo que los pueblos se fueron convirtiendo poco a poco en una urbe. Y así sucedió con la Romita. Ubicadas en la zona aledaña, esto que eran rancherías, fueron tomadas por el nuevo proyecto inmobiliario que gustaba fundamentalmente del estilo francés, que hasta la fecha se puede apreciar aquí en el Camellón de Álvaro Obregón, en lo que son los faroles, las fuentes y las bancas. Pero ya a finales del Porfiriato se construye lo que conocemos como Colonia Roma, por propuesta fundamental de dos personajes de la época, Lucio Lam, de Casa Lam, y Walter Orrim, que trabajaba en el famoso circo Orrim de aquella época. Posteriormente se inició la construcción de vecindades para que fueran habitadas por familias de clase media, pues en sus orígenes la Roma se había diseñado para personas económicamente afortunadas. Por ello, estas vecindades eran muy elegantes, aunque en su diseño compartían elementos comunes a las de las personas desafortunadas económicamente, como era la zona de los lavaderos. Sin embargo, ya gozaban de la instalación de luz eléctrica y también contaban con baño por cada apartamento. La casa la casa museo del poeta Ramón López Velarde tenía la construcción del Porfiriato. Está ubicada en el número 73 de la avenida Álvaro Obregón, y antiguamente esta avenida era conocida como Avenida Jalisco. Fue una vecindad que estaba dividida por varios departamentos y tenían en ese tiempo los baños comunes, no había baños privados. En este edificio, pues, donde es la última morada de este gran poeta, que nace en Jerez, Zacatecas, el 11 de junio de 1888. Su nombre era José Ramón Modesto López Velarde Berumen, donde pues todos sabemos con exactitud el número de años, pero no sabemos, pero lo que sí sabemos es que fueron más de 3 a partir de 1919 que el poeta vivió con su familia en esta avenida de Álvaro Obregón, número 73. Su padre era el señor José Guadalupe López Velarde, el cual ya había fallecido cuando vienen a vivir aquí a la ciudad. Y este evento de la muerte de su padre causa tanta tristeza en él que Ramón López Velarde toma una gran decisión: vestirse de negro por el resto de su vida en señal de luto, a pesar de que el luto era una costumbre que era exclusiva de mujeres, pero él la asume como propia. Y su madre, la señora María Trinidad Berumen Llamas, y sus hermanos deciden, cuando enviuda y quedan huérfanos de padre, mudarse con él, sobre todo debido a los problemas ocasionados por la Revolución Mexicana. Entonces López Velarde fue el primogénito de 9 hermanos que pertenecían a una familia acomodada. Pero tras llegar a la Ciudad de México, López Velarde se queda en una pensión en el centro histórico. Y para cuando se instala en la Roma, López Velarde ya trabajaba en la revista El Maestro, donde colaboró con Vasconcelos, y quien, tras encargarle un poema sobre la patria, escribe La suave patria, publicándolo por primera vez en esa revista en abril de 1921. Entonces, recientemente cumplió 100 años de haber sido escrito.
y se cree que lo escribió justo en la casa del poeta, aquí en la avenida Álvaro Obregón. Sabemos también que a Ramón López Velarde le gustaba mucho caminar, así que acostumbraba a pasear por el camellón de la avenida Álvaro Obregón hasta llegar muchas veces hasta lo que es el centro histórico de la Ciudad de México. Frecuentaba un lugar que se llamaba, ya no existe, el Jockey Club, que ahora es el Sambors de los Azulejos. Todo el mundo lo conoce. Para reunirse ahí con sus amigos. El mejor de todos sus amigos fue el escritor Enrique Fernández Ledesma. Esta amistad se inició en los primeros años de la adolescencia y se estrechó hasta los últimos momentos de su vida. Hay que recordar que López Velarde había estudiado también Derecho en la Universidad de Aguascalientes y el primer año que estuvo en la Ciudad de México puso su despacho de abogados en la Avenida Madero, donde hoy se encuentra la Torre Latino, una torre muy alta que todo el mundo también conoce. También le gustaba salir temprano los domingos para ir a ver a las muchachas en el atrio de la iglesia. Digamos que López Velarde era un poco ojo alegre. Y se dice que frecuentemente lo veían caminando por la calle de Orizaba y por las cercanías al antiguo Panteón de la Piedad, lugar que tampoco existe, pero que ahí se hizo más tarde un parque en honor a su memoria. López Velarde con las mujeres era tímido, nunca fue un hombre atrevido ni grosero. Él amaba, pero las temía a las mujeres. Era melancólico y tristón. No le gustaban las bromas, y aunque las aguantaba, no las respondía. Entonces se dejaba seducir, eso sí, por los encantos de la bohemia, los barecillos y las mujeres de la vida galante. Incluso se cree que padeció sífilis. Tuvo varios amores, atrayéndole sobre todo las mujeres que eran bastante mayores que él en edad, ¿no? Pero su más importante amor fue Josefa de los Ríos, denominada por Velarde Fuensanta, que era su tía política, es decir, Fuensanta era hermana de la esposa de su tío, a la cual dedica numerosos poemas. Desde los 14 años quedó enamorado de ella, perdidamente. Esta mujer le llevaba a Velarde 8 años y debido a esta situación decide no declararle su amor, porque era algo prohibido en ese tiempo, eran familias. Y aparte estaba el tema de la edad. A Fuensanta la veía como fuente de santidad, por eso le puso ese nombre. Y pues le escribe poemas en un amor imposible prácticamente. Fue su musa, pues, y muere en la Ciudad de México en 1917 de nefritis, aunque ella ya tenía problemas del corazón. Muere soltera a la vuelta de la casa del poeta. Lo que sucede es que la familia de Fuensanta también se viene con los problemas de la revolución y como eran parientes, primero se instala López Velarde y los tíos se instalan al lado, ¿no? Prácticamente se dice que López Velarde se subía a la azotea de la casa del poeta y Fuensanta se subía a la azotea y entre ellos se saludaban. Y como si fuera Romeo y Julieta, ¿no? Una cosa así. Sí. O sea, así de intenso estuvo esta situación. Por otro lado, el número 33, hay que decir, no fue para Ramón López Velarde un número cualquiera. ¿Por qué? Porque el poema de La Suave Patria está conformado por 33 estrofas. En el poema 33, Ramón López Velarde presenta su muerte y finalmente muere a los 33 años, un 19 de junio de 1921, a causa de una neumonía. Hay que recordar que en los pulmones se aloja la tristeza, igual que pues, en los puños la ira, en los pulmones la tristeza. Entonces,
había mucha tristeza, mucha melancolía en él, ¿no? Y, y de eso muere. Como él era creyente, aunque tenía una creencia muy singular, porque creía, pero hacía lo que quería, ¿verdad? Y pues a temprana edad su padre lo había inscrito en una escuela católica, incluso posteriormente entró al seminario porque quería ser sacerdote. Antes de morir, pidió que le trajeran un sacerdote y uno de sus hermanos fue corriendo a buscarlo a la iglesia de la Sagrada Familia, que está aquí atrás, cruzando. Yo estoy sobre Álvaro Obregón, 162, y él estaba en Álvaro Obregón, 73. Y pasando por atrás de la casa del poeta es que está la iglesia de la Sagrada Familia, y ahí fue su hermano corriendo para suplicarle al entonces presbítero don Pascual Díaz que fuera a confesar a Ramón, y así lo hizo. Y tras ponerle los santos óleos, López Velarde dicen que se llenó de serenidad. Por último, suplicó que por favor abrieran las ventanas de su cuarto porque quería mirar el cielo. Y se dice que antes de que exhalara su último aliento, llegó su madre desconsolada, y al verla, él le tomó sus lágrimas con las manos y las bebió. De este modo fallece, acompañado también por su hermano y 3 amigos. Podemos decir que López Velarde fue un hombre muy privilegiado y querido por sus maestros. En vida publicó 2 libros bien importantes: La sangre devota, en 1916, y en 1919, Zozobra. Póstumamente aparecieron El son del corazón, que data de 1932, y los libros de prosa El minutero, en 1923, y Don de febrero y otros poemas, que data de 1952. Entre otros libros, convergiendo en su escritura 2 temas: la religiosidad y el erotismo, tema que vas a tocar en tu próximo programa. Así es. Querido Armando. Entonces, López Velarde es uno de los grandes poetas que sí tiene poemas eróticos. Tras su muerte se hizo un duelo tremendo en Jerez, Zacatecas. En ese entonces se dice que todos hablaban de él y juraban haberlo conocido. Sin embargo, este dato nos resulta un poco sospechoso, porque Ramón se fue de Zacatecas cuando era muy chiquitín y solo regresaba, según cuentan sus tías, de vacaciones. Por otro lado, su hermano, Jesús López Velarde, era doctor y toda la vida compartió la misma habitación con Ramón López Velarde. Primero en la casa de Jerez, de Zacatecas. Luego, cuando vivieron en Aguascalientes. Posteriormente, cuando estuvieron un tiempo en San Luis Potosí. Ya que Ramón viene a la casa de huéspedes del centro histórico, también su hermano se queda ahí con él. Y finalmente aquí en la colonia Roma, donde estuvieron viviendo, también estuvieron juntos, primero en el departamento 3 y luego en el departamento 9. Hoy la colonia Roma, Armando, tiene un siglo de edad y actualmente se ha posicionado como una de las colonias más importantes de la Ciudad de México. En este lapso de más de 100 años, pues han sucedido muchos episodios y la casa de Ramón López Velarde siguió siendo una vecindad. Se dice que en esa época, en la entrada de lo que hoy es la casa del poeta, arrojaban cadáveres. Imagínate qué fuerte estaba, ¿no? No era nada que ver como la casa que conocemos hoy, ¿no? Como una fosa común. ¿Cómo? Como una fosa común. Bueno, no tan fuerte, pero entre la basura era un lugar sucio. Sí. Hay que recordar que pues realmente las ciudades son muy sucias
mm, pero ahora somos más limpios que nunca. ujú. Cuando nos dicen, oye, ¿y en qué etapa de la historia de la humanidad te gustaría vivir? Yo siempre digo, en esta. ¿Por qué? Porque es la más cómoda para la humanidad. Imagínate, en esa época, pues había mucha más suciedad que la que podemos imaginar, ¿no? En este momento, pero bueno, pues por eso si yo digo, siendo vecindad, hasta que sucede el famoso terremoto de México en 1985, que devasta la ciudad, ¿no? Yo llegué a la Ciudad de México en el 86. Me tocó ver todavía la ciudad con muchos edificios dañados. La colonia Roma quedó casi como una colonia fantasma, porque como hubo muchos muertos y muchos dañados, muchos daños estructurales en edificios, mucha gente salió huyendo de acá, remató las Todo. propiedades como pudieron y se fueron, creyendo que iba a volver a temblar, ¿no? Entonces, en ese momento quedaron muchas casas pues abandonadas y la casa del poeta se convirtió en refugio de personas para situación de calle, es decir, las personas que quedaron en la calle entraron a la casa del poeta para sobrevivir ahí un tiempo. Y ahí pues fue cuando varios escritores se reúnen y junto con el gobierno de la Ciudad de México retoman la casa del poeta para proceder con una gran obra de restauración. Y se mantuvo lo que es la fachada, pero cambiaron los pisos, se hizo una bóveda de cristal divina, pusieron duela o trabajaron con la duela en la mayor parte de los lugares y hicieron otras modificaciones para lograr volverla una casa museo. Entonces es un lugar entrañable porque tiene un cromatismo en las paredes eh, que resulta muy acogedor, pues, ¿no? Tiene unas puertas inmensas y los postigos que resguardan las ventanas y la duela, pues hacen de este lugar casi casi una especie de oasis atemporal. Y así empieza la Casa del Poeta a funcionar en lo que es 1991, abriéndose con la intención de que se homenajee al poeta Ramón López Velarde y de resguardar lo que fue su última morada. Asimismo, esta casa pretende que sea un lugar de encuentro pues para poetas y escritores de todos los países. La casa también tiene actualmente a su resguardo dos bibliotecas muy importantes, pertenecientes a dos grandes poetas, uno el poeta Efraín Huerta Ujú. y otro el poeta Salvador Novo. Y Y hay en que ellas se crónica ofrecen en esta casa también visitas guiadas, porque cuenta con una galería y una unidad de seminarios y posee una extensa colección de libros de poesía, los cuales se pueden consultar. Y dentro de las instalaciones se ubica un café hermoso que se llama el Café Bar Las Hormigas, el cual lleva el título Las Hormigas de uno de los poemas de Ramón López Velarde. Y pues por este lugar han pasado a lo largo de todos estos años centenares de poetas nacionales e internacionales, volviéndose uno de los lugares más entrañables y emblemáticos pues, para la literatura contemporánea. Lamentablemente con la pandemia, querido Armando, pues este lugar pues ha estado cerrado, ¿no? Apenas lo han vuelto a abrir y con entrada restringida, obviamente, con un cupo de personas muy limitado. Y pues no sabemos si lo vuelvan a cerrar porque aquí la Ciudad de México está creciendo los contagios. Al día de hoy estamos en semáforo naranja uf, y así como vamos, vamos corriendo para el rojo. Entonces, no, aquí no se ha resuelto
ni estabilizado, digamos, las olas. Yo creo que tuvimos solo un pequeño respiro durante unos meses y otra vez vinieron los contagios justo cuando ya estábamos tratando de incorporarnos a nuestras actividades más cotidianas y elementales. Otra vez empiezan a cerrar diversos lugares de la ciudad y tenemos otra vez que resguardarnos. Entonces esa es un poco la situación actual frente a esta historia que te platico un poco de este poeta tan memorable dentro de lo que es la literatura en lengua española. Yo escuché que Ramón López Velarde era considerado el padre de la patria. No digo como Miguel Hidalgo, sino que sea el poeta de la patria o el poeta, algo así con ese título. ¿Cuál es realmente como se le conoce a Ramón López Velarde? ¿Como el poeta de la patria o el poeta mexicano? ¿Cómo se la Pues reconocen? sí, lo que pasa es que se le llama también el poeta de la patria porque él escribió un poema Suave patria. titulado La suave patria, el cual está considerado como uno de los más importantes poemas y en opinión de muchos estudiosos el más importante poema de Ramón López Velarde, valorado por su parte como una figura clave en lo que es el surgimiento de la poesía moderna en México. Eh, por eso es muy probable que le digan el poeta de la patria, ¿no? Ujú. Este poema de la suave patria, no sé si quieres que te lea unos versos Sí, cómo no. para que nos demos cuenta los que no conocen el poema de qué estamos hablando, ¿no? Es un poema, pues, eh, fundamental, digamos, eh, digamos que mucha gente conoce a Ramón López Velarde por este extenso poema, el último que escribe, y el más extenso, ¿no? Considerándolo como un hito dentro de lo que es la historia de la poesía mexicana. Repito, se publicó en 1921 y figura entre las obras que han recibido más atención de la crítica. Hay mucha gente que ha escrito sobre él, han hecho estudios, investigaciones, ensayos, artículos, convirtiéndolo en uno de los más populares entre los lectores, ¿no? Porque hay muchas ediciones y además su presencia se vuelve obligada en las antologías que se publican, ¿no? Entonces, es significativo en su momento y también por su circunstancia histórica, se ha conservado en el curso de las generaciones por la fuerza emblemática y el enigma de sus muchas lecturas, tiene muchas posibilidades de lectura y que contradicen su naturalidad y su sencillez aparente. O sea, hay estudios que pueden profundizar sobre él, ¿no? Y se aleja además del realismo y lo que es el didactismo revolucionarios, aunque en la superficie admite ver una pintura más colorista, afectiva y emotiva de lo que es el país y ofrece un mensaje elemental con un tinte admonitorio y doctrinario, ¿no? Entonces, López Velarde se propuso captar el ser íntimo de la patria mexicana, su existencia subjetiva, su alma, ¿no? El alma de México. Y lo consigue en estrofas y versos, en pequeños cuadros y estampas que van cifrando estas realidades y que expresan sus rasgos distintivos, ¿no? Eh, Proponiendo a los mexicanos la fórmula pues de una nueva patria, ¿no? Entonces, dicho esto, quisiera leer un poco de unos versos, aunque no todo, de La suave patria.
de este gran poeta. Voy a ver dónde encuentro el poema ahorita. Un comentario que yo quería hacer es que cuando me dijiste que Ramón López Velarde era ojo alegre y después me dices que era tímido, como que no, o era tímido o era ojo alegre, es lo que me llamó la atención. La otra cosa que me Es llamó la que atención es que, era tímido, pero era pispireto, ¿no? ah, Entonces, él echaba el ojo y era tímido con las damas, pero digamos, él se metía con las mujeres de la vida galante, en las con tertulias, las hippies. y él tomaba alcohol, obviamente, llegaba un momento en Ujú. que, pues, viva México, ¿verdad? También lo que me llamó la atención fue cuando dices que era religioso, pero hacía otra cosa. Me recuerda al libro de Romanos bíblico que decía el apóstol Pablo, que dice, hago lo que no debo, pero hago lo que quiero. Exactamente, ¿no? Y también que Bueno, murió a la edad de Cristo, ¿no? A los 33 años. exactamente, Esas son, y 33, ¿cómo está estructurado el poema de La Suave Patria en 33, qué estrofas? sí. Sí, ok. Entonces, voy a leer algunas de estas estrofas Ujú. que dice, yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gafo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Primer acto. Patria. Tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada, en carretela, y en tu provincia del reloj en vela, que rondan los palomos, colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. Quien en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los fuegos de artificio. Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista, chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Y se sigue y se Sigue, sigue y sí. se Sí, sigue sí. el poema que les invito a todos a leer. Está en internet, pueden acceder a él cuando ustedes lo consideren, porque merece la pena. Incluso hay grabaciones muy bien hechas en videos que las podemos escuchar si no lo queremos leer, ¿no? Con imágenes también, ¿no? Que recrean un poco lo que dice y merece mucho la pena. ¿Qué tan grande es la obra de López Velarde en volumen? Bueno, no es que sea como la obra de Cervantes, por Ah, no. ejemplo, ¿no?
pero es muy significativa, es obligada dentro de lo que son los libros de texto de la primaria, la secundaria, la prepa, ¿no? Y, y bueno, pues no es que, digamos, tenga muchísima obra, pero tiene una obra considerable, como por ejemplo El Minutero, ¿no? Es un texto fundamental de Ramón López Velarde, La magia de Nervo, En voz baja de Amado Nervo, prosas dispersas, que ahí pues se puede hacer una selección, La sangre devota, El son del corazón, un libro de poemas, obviamente La suave patria, Zozobra, que es también otro libro de poemas, por citar algunos, ¿no? Entonces, no es una obra muy extensa, pero sí es una obra fundamental. Muy Digamos que más que significativa. hablar de volumen, hablamos de algo esencial. Muy significativa su obra. Muy bien. Hablemos de Carmen Nosal. ¿A qué se dedica ahorita? Aparte de ser poeta y escritora, y con la pandemia, ¿qué actividades tiene a futuro Bueno, pues o en presente? trabajo como coordinadora de prensa en el Museo Nacional de Arte del MUNAL, en la Ciudad de México. Estoy trabajando desde mi casa, hago boletines de prensa acerca en el número de pintores, entre otras cosas. Y aparte, bueno, pues tengo desde hace muchos años un despacho de terapias psicológicas Mm, que tienen que ver con lo que es el trabajo de constelaciones familiares, de configuraciones familiares del alemán Bert Hellinger, que ujú. ha traído mucha sanación a muchas familias. También doy trabajos de trauma para distintos eventos. Tengo el máster de Reiki, tibetano tántrico, y aparte, pues cocino comida española, me encanta cocinar Paellas, y tenemos un pequeño negocio de comida familiar. así. Entonces, pues también cocino fabada asturiana, paella, Paellas. A mí me gusta la paella. calderetas de mariscos, comida fundamentalmente de mi tierra, ¿no? Y eso es familiar, esposo, familia, hijos, todo eso está bien. Pues es con mis hijos. Mi marido ya murió hace Ah, perdón. muchísimos años, y pues tengo dos hijos de 20 y 23 años, Mm, pero pues es un negocio nuestro, muy ¿no? bien. Se mantiene ocupada. Y no hace, Bastante. en el restaurante, no hace sus eventos poéticos, así como la Lo que bohemia. pasa es que como esto fue algo que hicimos a distancia por la pandemia Mm. precisamente, entonces no tenemos un lugar físico, ¿me entiende? Ah, ya Porque entiendo. estamos precisamente todos recluidos en la Ujú. pandemia, pero me empezaron a encargar mis amigos comida de mi tierra para distribuir a domicilio. Entonces, ha pedido. Exactamente. Ujú. Muy bien. Y actividades a futuro, aunque sea así por Zoom, que donde tenga que ser algo virtual, algún concierto o Bueno, pues poético. próximamente van a publicarse tres libros. Uno titulado De la Confesión Nocturna, que Ujú, quedó finalista en el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo 2020 en ujú. España. Lo está publicando la editorial Delirio y en estos días va a salir, ya está por salir del horno, ¿no? Luego también justamente en otra editorial que dirige la escritora, una querida amiga, Mónica Brown, va a salir un volumen con mi poesía reunida de 1991 a 2021, que incluye todos los poemas que he publicado, libros y poemas sueltos desde 1991 a la fecha, aunque tengo mucho material inédito. Eh, y
también está por salir este año una carpeta de grabado o dibujo de un gran pintor mexicano que reside en Milán, Fernando Leal Audirac, con poemas míos, que se llama el libro o la carpeta Un bosque es mucha ausencia. Entonces esos tres trabajos van a salir próximamente en lo que termina el año, pues, ¿no? Muy bien. ¿Y en dónde puede la gente adquirir sus libros? ¿Avienta el comercial o se comunica con usted o Pues por Amazon o adquirir por mis cuál? libros conmigo por lo pronto, porque ahorita están renovando la página web para poder hacer otra vez las ventas por internet, pero con mucho gusto pueden ponerse directamente en contacto conmigo a través o de mi página de Facebook, que aparezco como Carmen Nozal, N de nariz, O de oso, Z de zapato, A de Asturias, L de Luis, o bien a mi teléfono 55-34-51-6620, con los prefijos obviamente de la Ciudad de México, o a través de mi mail nozal, Nozal, OZAK, nozalozac, @gmail.com, y hacer la solicitud por alguno de estas tres vías, ¿no? En existencia tenemos pocos libros, dos títulos, uno titulado República, el cual es un libro de poemas que tiene que ver con historias vividas por mi familia durante la Guerra Civil Española, y otro libro que se llama De la palabra cacería, que me publicó precisamente Casas del Poeta, que también reúne poemas de otra época de mi vida. Entonces, esos dos los tenemos en existencia, pero todos los demás títulos están agotados. Por eso es importante sacar este libro de poesía reunida, porque ahí van a estar todos los poemas completos. ¿Y para cuándo dijo? ¿Para fin de año? No, los libros espero que salgan en el transcurso del mes de agosto, Ok, pronto. septiembre a más tardar. El último, el de la carpeta, será hasta fines de año. Muy bien. Porque lo que podemos hacer para el libro que viene en agosto, en septiembre, es hacer otro programa hablando sobre Claro esto. que sí, con todo gusto. También tenemos este libro en existencia. Es un libro de arte, tiene una cajita, ¿no? Y viene aquí desdoblado un poema, ¿no? Que es de colección, que hice con un diseñador mexicano muy querido también, Fernando Gallo, que habla precisamente sobre los desaparecidos Ya de soy Anapa. México, y está dedicado obviamente a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ujú. Este también lo tenemos en existencia, por si alguien gusta, Está se lo interesante. mandamos. Está interesante ese asunto de tan terrible de lo que ocurrió en Guerrero, en México, de los 43. Eran normalistas, estudiantes para maestros, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, ¿algún mensaje que quiera usted dar a, pues decirlo así, a la humanidad de una persona como usted? Uy, a la humanidad, pues decirles que hay tres cosas fundamentales en la vida. Aparte de vivir, es importante leer y es importante escribir. Y es importante escribir, sobre todo en estos momentos que nos están tocando presenciar y atestiguar y experimentar tan fuertes con esta pandemia, porque la escritura tiene muchas posibilidades, y una de ellas es preservar la memoria histórica de la familia, la memoria histórica de un grupo, de un país, de quien sea. Eh, no, la escritura no es de los escritores, ni la poesía es de los poetas. O sea, a la escritura podemos acceder todos los seres humanos, Claro. ¿sí? Entonces yo lo que quisiera es invitarlos a que no se queden solamente como escuchas de algo que les puede llegar a gustar, sino que todos y cada uno de nosotros sepamos que todos podemos escribir un poema, que todos podemos escribir
una novela, que todos podemos escribir un texto y que todos podemos escribir un libro, porque aunque hay millones de libros en el mundo, nadie lo va a escribir como tú, ¿sí? Nadie lo va a decir como tú. Y tu mensaje es tan importante como el de los demás, porque es único. Y esas experiencias que a lo mejor cada quien está viviendo en la pandemia pueden tener una salida muy benéfica, muy benévola en la escritura, ¿no? Para poder vertir ahí todo lo que uno está viviendo en estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos de separación física, y la escritura se puede volver tu compañera, ¿no? Igual que la lectura. No hay un escritor sin un lector, ¿no? Y no hay un lector sin un escritor, por eso nos debemos los unos a los otros. Eso sería lo que me gustaría compartir. Lo que me está diciendo es que todos somos poetas y escritores en potencia. Exactamente. Muy bien, con eso ahí lo dejamos y espero volverla a ver en otra entrevista con sus próximos libros y a ver si ya salimos de esta pandemia muy pronto para poder darnos un abrazo físico y no virtual. Claro que sí, con todo gusto y pues mucho amor a todos los hermanos hispanoparlantes de Estados Unidos. Hasta Lo pronto. mejor para todos. Hasta pronto. Hasta luego.